Hola, para los que no me conozcáis, yo soy Andrea, soy estudiante de bioquímica y el día de hoy he venido para contaros un poquito sobre cómo estudiar y trabajar en la universidad. En mi vídeo anterior, en el que contaba mi experiencia estudiando bioquímica, que os lo dejo por aquí, contaba que es una carrera que compaginársela con un trabajo puede ser un poco lioso. Y hay veces que parece que estudiar y trabajar a la vez, sobre todo cuando tienes poco tiempo, parece un poco imposible. Y sobre todo hay veces que parece imposible encontrar un trabajo que se ajuste a nuestras necesidades. Sin embargo, realmente hay bastantes opciones. Solamente hace falta un poco de creatividad y también hay que saber dónde buscar. Trabajar mientras estudias va más allá de lo evidente que es ganar dinero, que obviamente también está bien. Y obviamente me ha permitido tener una cierta independencia económica, entre comillas, pero sobre todo me ha enseñado un montón de cosas. Lo primero que me ha enseñado es saber gestionar mi tiempo y organizarme. Esto es súper importante. A mí me ha venido súper bien hacerme planes concretos de lo que tengo que hacer cada día. Esto consiste en dos cosas. Primero, en saber los objetivos que tengo para ese día. Es decir, qué metas tengo que conseguir ese día. Sobre todo el tema estudios. Por ejemplo, hoy tengo que estudiar el tema 7 de no sé qué, hoy tengo que escribir el informe de no sé cuántos y posteriormente me organizo el día. Así veo cuánto tiempo tengo que dedicarle a clase, cuánto tiempo tengo que dedicarle al trabajo y me sirve para ver cuánto tiempo tengo para estudiar. Y una vez que sé cuánto tiempo tengo para estudiar, ya me organizo mejor mi plan de estudio del día. La siguiente cosa que me ha enseñado es que, parece mentira, pero hay veces que tener poco tiempo es bueno. Simplemente porque hay veces que tener mucho tiempo puede ser contraproducente. Porque a veces me pasa que si tengo todo el día, cometo el error de pensar, bueno, ya lo haré, si tengo todo el día. Y al final lo voy alargando y no hago nada. Sobre todo es eso, que me cuesta más ponerme cuando sé que tengo todo el día. Sin embargo, cuando tengo pocas horas y sé que tengo pocas horas, las aprovecho. Porque, por ejemplo, habían días que me pasaba que tenía que estar toda la mañana en la uni y tenía por la tarde que trabajar a las 5, por ejemplo. Y a lo mejor tenía solamente 3 o 4 horas para estudiar. Pues claro, esas 3 o 4 horas sí o sí estudiaba, porque sabía que si no estudiaba en ese momento, no iba a estudiar. Básicamente eso lo que me ayudaba era a no procrastinar y a concentrarme, porque sabía que ese momento que tenía para estudiar lo tenía que aprovechar sí o sí. También me ha enseñado que, aunque suene evidente, es súper bueno tener experiencia laboral. Y aunque de lo que estés trabajando no tenga nada que ver con tu campo para el que estás estudiando, trabajar de cualquier cosa te enseña a tener disciplina, a saber lo que es tener un jefe, la puntualidad, tener una sensación de responsabilidad. Y esto es algo que a la hora de buscar trabajo de lo nuestro nos va a desmarcar frente a otra persona que a lo mejor ha estudiado lo mismo que nosotros, pero nunca ha trabajado. Y al ser este su primer empleo, tendría que aprender estas cosas que hemos dicho antes: la disciplina, la responsabilidad y demás. ¿Dónde busco esos trabajos para estudiantes? Bueno, primero, obviamente hay muchos portales de trabajo. Sin embargo, yo creo que hay algunos en concreto que la oferta que tienen se adecua más a trabajos para estudiantes. El primer portal es Student Job. Student Job está súper bien porque es, como el nombre indica, especial para estudiantes. Sin embargo, la oferta que tiene es un poquito más limitada. Pero bueno, igualmente viene bien tenerlo. Y las otras que os recomiendo también un montón son Job Today y Corner Job. Estas me gustan particularmente, primero porque tienen un sistema de aplicar a los trabajos que es muy dinámico y también están especialmente pensados para personas con poca experiencia. Otra cosa, ya que estamos hablando de experiencia, no os cortéis porque un trabajo ponga que se busca gente solo con experiencia, porque esto lo van a poner en todos los trabajos. Si vosotros creéis que sois capaces de hacer ese trabajo, aplicad igualmente. Otro sitio donde buscar trabajo es en la página web del sitio en concreto en donde quieres trabajar, y esto lo voy a especificar un poco más adelante. Bueno, ahora os voy a contar unos cuantos trabajos para estudiantes basados en mi experiencia. Es decir, básicamente os voy a contar en qué he trabajado yo. Mi primer trabajo y el primer trabajo de mucha gente es dar clases particulares. Sin embargo, voy a hacer un énfasis en esto. Una cosa es dar clases particulares así en plan casual, porque te lo pide tu amigo, porque te lo pide el vecino y lo que sea. Y otra cosa es hacerlo más a nivel profesional. Obviamente cada uno hace el que mejor le convenga. En mi caso he dado y sigo dando clases de inglés. Yo empecé a dar clases de inglés cuando tenía 15 años, a amigos, vecinos y demás. Sin embargo, en primero de carrera decidí hacerlo un poquito más profesional. Y es cuando me creé el perfil de Superprof. Superprof es un portal para clases particulares. No solamente de inglés, sino de todo tipo de... todo lo que se pueda enseñar. Entonces, en Superprof te puedes crear un perfil un poquito ya más profesional y más detallado, explicando qué clases das, qué técnicas utilizas, y si no tienes ninguna técnica, pues tú pones que lo haces genial. Títulos si los tienes, experiencia y todo lo que puedas. También os digo que es muy importante las valoraciones, que al principio no tendréis, es normal, pero por eso os recomendaría pedir a vuestros amigos o familiares que
os dejen algún tipo de valoración. Y también otro tip para conseguir más valoraciones es, al principio, cuando empecéis, poner las clases un poquito más baratas hasta que consigáis más clientes, el primer par o así, y que estos os dejen una evaluación ya como cliente. Y después de esto ya ponéis el precio que queráis. Bueno, el que queráis tampoco, ya me entendéis. Lo negativo de este trabajo es que no puedes depender 100% de los ingresos, porque hay veces que los alumnos te cancelan las clases o lo que sea. Pero lo positivo es que para un extra está muy bien y que es muy flexible. El siguiente trabajo que hice fue trabajar en una academia dando clases también. Es un trabajo que es súper bueno para estudiantes porque tiene un horario que seguramente se puede compaginar con la uni. Sin embargo, poca gente se lo plantea. Pero realmente hay muchas academias que buscan personas para que enseñen un tema concreto. Por ejemplo, yo cuando empecé me contrataron inicialmente para dar clases de inglés, que por cierto me contrataron por Superprof, pero al explicarles que estudiaba bioquímica me pidieron que también diera clases de refuerzo de biología, química y demás. Y fue una experiencia la verdad que genial. Y además fue súper interesante porque tenía muchos alumnos que eran mayores que yo, mucho mayores que yo. Y yo tenía 19 años cuando empecé. Entonces la verdad era bastante gracioso porque me miraban así como que ¿y esta niña a mí qué me va a contar? Así que fue bueno porque me obligó a ser seria y responsable y también me lo pude compaginar perfectamente con la uni. Bueno, casi perfectamente. ¿Dónde encontrar un trabajo así? Bueno, como os comenté, a mí me contactaron por Superprof, pero después de volver de intercambio para aplicar a otras academias, lo que hice fue meterme en Google Maps, academias de inglés, y me metí en la página web de cada una de las academias y mandé mi currículum. Lo negativo de este trabajo, el horario suele ser bastante bueno. Sin embargo, habían veces que cuando tenía prácticas de laboratorio no podía garantizar a qué hora iba a acabar. Así que habían veces que no podía llegar a tiempo. Sin embargo, lo bueno es que yo hablé con mi jefa desde un principio de esto y ya estaba preparado. Simplemente cuando tenía prácticas de laboratorio había alguien que me iba a sustituir y ya está. Así que todo es cuestión de hablarlo. Y lo positivo es que ahora sí el ingreso es más fijo. Mi siguiente trabajo fue en una tienda de ropa. Las tiendas de ropa están súper bien porque muchas buscan un perfil estudiantil para contratarlos por pocas horas. Y justamente por esto el ambiente es súper juvenil y conoces a un montón de gente. Yo la verdad que me lo pasé súper bien. ¿Y cómo se consigue ese tipo de trabajo? Yo creo que lo más recomendable es ir directamente a la tienda y echar currículum. Porque pensad que en una tienda se busca gente extrovertida, que esté de cara al público. Y si vas y echas el currículum y te conocen en persona, ya te desmarcas del resto. Y es más fácil que se acuerden de quién eres. Lo negativo de ese trabajo es que se trabaja prácticamente todos los fines de semana. Y esto puede ser negativo porque quieres aprovechar el fin de semana para irte de paseo, o personalmente me pasaba que durante la semana obviamente se me acumulaba mucho trabajo y había muchas veces que dependía de los findes para poder ponerme. Y lo positivo es que es un trabajo súper flexible. Yo es el que mejor he logrado compaginar con la carrera porque tienen muchos turnos que son rotativos y además son intercambiables muchas veces. Y también algo personalmente positivo es que son pocas horas semanales, pero esto ya depende de lo que estés buscando. Y el siguiente trabajo que querría añadir a la lista es azafata de eventos y congresos. Es un trabajo que es súper básico, es súper fácil y no se necesita experiencia la mayoría de las veces. Es una oportunidad también para ir a diferentes congresos. Yo, por ejemplo, gracias a este trabajo pude estar en el Mobile World Congress, que fue una experiencia súper guay, poder ver cosas tan interesantes. Que, por cierto, he de aclarar que no hace falta medir 1,70 m para ser azafata, porque yo soy 1,5 m y aún así he podido hacerlo. De hecho, creo que tengo un vídeo de una amiga que me grabó yo estando en el stand, ahí súper pequeñita y todo el mundo mucho más alto que yo. ¿Cómo encontrar este tipo de trabajos? Yo os recomendaría que busquéis en Google agencia de azafata en no sé dónde y siempre tienen un apartado de trabaja con nosotros y allí rellenáis los datos y ya está. Lo positivo de este trabajo es que es súper esporádico, es trabajar muchas horas un par de días o un día o una semana y el resto del mes ya te olvidas. Por tanto tienes más tiempo libre. Lo negativo es, bueno, lo anterior, lo que acabo de comentar puede ser algo negativo si dependes de esos ingresos, y también lo negativo es que es bastante cansado. Así que por ejemplo en épocas de exámenes yo esos trabajos los evitaba completamente porque me quitaba mucho tiempo y energía. Lo bueno de estos trabajos que os he comentado es que ninguno requiere experiencia. Bueno, la academia quizás sí, pero como tal yo nunca había trabajado en una academia. Y hablando de la experiencia, ¿qué pongo en el currículum si no la tengo? Yo aquí os recomendaría que pongáis todo lo que podáis. Si no tenéis experiencia en un trabajo como tal, podéis poner algún canguro que hayáis hecho o clases particulares. Y si no, cualquier tipo de actividad extracurricular, idiomas, programas que sepáis manejar, cursos. Por ejemplo, a mí una vez me cogieron para trabajar de camarera, que yo no tenía nada de experiencia de camarera, simplemente porque había puesto en el currículum que me habían dado un premio en bachillerato por buena trayectoria académica, que no tiene nada que ver. Sin embargo, la persona que me quería contratar me dijo que eso significaba que era una persona seria y que era lo que él estaba buscando. Con esto quiero decir que aunque creas que no tienes nada que poner, seguramente sí que tienes. Así que nada, espero que os haya servido este vídeo y espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!